Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a la tercera parte de esta serie que tiene como fin presentar los principios bíblicos para el amor, el noviazgo y el matrimonio. La gran mayoría de los hombres nos proyectamos a vivir una vida en pareja buscando la dicha y la felicidad de amar y ser amados. Pero al entrar en la relación del noviazgo y el matrimonio, nos damos cuenta que las cosas no son para nada fáciles como lo esperábamos. Todo esto se debe a dos factores muy importantes. Lo primero es que no conocemos al diseñador y creador del matrimonio, y en segundo lugar que no conocemos lo que es en realidad el amor, ni el plan o el propósito que tiene el matrimonio para Dios, y estos dos factores son desconocidos para nosotros porque debido al pecado, entramos a este mundo estando separados de Dios, quien es el autor y la fuente misma de nuestra vida, y para empeorar las cosas, en ese estado separados de Dios, recibimos la información errada de lo que es el amor, el noviazgo y el matrimonio. Es por eso que si en verdad queremos disfrutar de una vida de pareja que sea significativa, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y basarnos en los principios que Dios nos brinda a través de su palabra. En nuestro mundo contamos con una gran variedad de cosas que nos hacen más fáciles nuestras tareas, y todas estas han sido genialmente diseñadas de forma calculada y medida para que cumplan con una función de forma precisa. Para ello contamos siempre con un manual de instrucciones que nos deja el diseñador, para que los usuarios sepamos bien cuál es la manera correcta en la que debemos emplearlos, sacando así su máximo provecho y cuidando de no hacer un uso indebido de ellas. Asimismo, Dios, el diseñador y creador de nuestras vidas, nos deja su palabra escrita para que sepamos cómo debemos conducirlas. Por eso, un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico, y un noviazgo bíblico nos llevará a un matrimonio bíblico que nos dará la felicidad que promete y evitará un divorcio antibíblico. Así comenzamos por entender lo que es el verdadero amor, una decisión, y no una emoción, una sensación o un sentimiento. Y luego vimos que así es como se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios es ante todo decisional, antes de ser solamente emocional, sentimental o melancólico. Por esa razón no debemos confundir la actual paciencia y misericordia de Dios con un falso sentimentalismo o ternura paternal que Dios no tiene por todos los hombres. Porque aunque Dios sea paciente, misericordioso y bondadoso, su ira santa sigue latente y pendiente sobre todos los impíos, y por eso es que a estos les espera la condenación eterna. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está diciendo que Él es la esencia misma y la fuente principal del amor verdadero. El amor verdadero fluye de Él en la decisión firme de proveer y proteger. En primer lugar, Él nos provee de un sacrificio propicio, adecuado, óptimo, preciso o a la medida justa de su justicia santa y eterna, para luego protegernos de su ira y la condenación eterna que merecemos por pecadores. El pecador culpable solo puede venir a la cruz para buscar esa justicia de Dios, y cuando Él la toma y se apropia de ella por la fe, Dios se la impone encima, como si ese juicio divino que cayó sobre su Hijo Jesucristo hubiera caído sobre el pecador arrepentido. Solo así es como Él puede perdonarnos y hacernos sus hijos. Segundo, que todos los que hemos sido reconciliados con Él de esta manera, recibimos también su provisión y su protección diaria como hijos suyos. Esa es la razón por la cual Dios le dejó a su pueblo los mandamientos. 8 de los 10 mandamientos de la ley de Dios y miles de versículos bíblicos le dicen tajantemente no al verdadero creyente. Y esto no es negativo como lo piensan muchos, sino que es positivo, porque sus leyes son una expresión de su amor. Dios nos dice no porque nos ama, y como nos ama, Él nos quiere proveer de algo mucho mejor para nosotros y nos quiere proteger de lo que no será bueno o de lo que nos traerá terribles consecuencias. Por eso nos dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no mentirás, no robarás, no cometerás asesinato, no desearás la mujer o las pertenencias de tu prójimo, no te unirás con otro en yugo desigual, no cometan fornicación, adulterio, ni ninguna inmoralidad sexual, no sean ásperos con sus esposas, no sean altivas con sus esposos, no sean egoístas, no paguen mal por mal sino bien por mal, no sean injustos. Y la lista continúa. Así que fuera de Dios nunca vamos a entender el amor en su máxima expresión. El amor es uno de los grandes atributos de Dios que lo mueve a Él a darse libre y desinteresadamente para nuestro beneficio y bienestar, aun cuando no lo merecemos.
Ese es el amor verdadero de Dios que debe haber en todo cónyuge que es un verdadero creyente. Y hoy aprenderemos algo más acerca de ese amor. Sección 1. El amor. Tercera parte. Nuestra necesidad del amor de Dios. Aunque algunos lo nieguen, la verdad es que todos los seres humanos siempre necesitamos de algo o de alguien para sentirnos plenos y felices. Debido a los muchos conflictos dentro de los matrimonios actualmente, muchas mujeres están optando por ser simplemente madres solteras. Muchas consideran que es muy difícil vivir de por vida con un hombre y podrían pasar sus vidas sin las atenciones, el cariño y el afecto de un hombre, pero no sin el afecto de un hijo. Por el lado de los hombres, muchos consideran que podrían vivir de forma independiente sus vidas porque su necesidad básica de aprobación, de honra, de respeto y de sexo la pueden encontrar a disposición en otras personas. Aunque esto puede sonar escandaloso para algunos, es la triste realidad que estamos viviendo en nuestros días. Pero eso nos revela que los hombres fuimos creados para vivir en armonía con otros y en dependencia de otros. ¿Por qué razón nos sentimos vacíos? ¿Por qué siempre sentimos que nos falta algo? ¿Por qué buscamos amor? ¿Por qué necesitamos depender de algo o de alguien para sentirnos plenos y felices? La respuesta es porque Dios nos creó para ser dependientes de Él. Todos los seres humanos, aun aquellos que lo niegan, todos somos dependientes de Dios y llegamos a este mundo con un vacío enorme de Dios. Esta verdad la veremos hoy revelada en varios pasajes de las Escrituras, pero básicamente nos enfocaremos en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Veamos un poco del contexto. La cita nos habla de dos grandes males que el pueblo de Dios había cometido y que aún hoy los hombres cometen en este tiempo. En primer lugar, la nación de Israel había abandonado al Señor, la fuente de vida, salvación y sustento espiritual. Y segundo, Israel había puesto su confianza en los ídolos de las otras naciones. A eso se refiere cuando dice que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una analogía. Dios comparó los ídolos de Israel con depósitos subterráneos de agua de lluvias que están rotos y que no retenían el líquido, por lo cual eran inútiles e inservibles. Recordemos que ellos están en tierras áridas y desérticas, y aquí el agua es de vital importancia. En los días de lluvia, el agua que caía en los tejados de las casas se enviaba a un estanque o una cisterna donde permanecían frescas para su uso. Si la cisterna estaba desquebrajada o no estaba bien calafateada, el agua no era retenida y así se perdía. Pues bien, aquí Dios habla a su pueblo, la nación de Israel, por medio del profeta Jeremías, y les da esta analogía para que ellos comprendan la magnitud del mal en el que ellos se encontraban. Israel ya había atravesado el desierto, había visto las maravillas de Dios cuidándoles y protegiéndoles en ese trayecto y ahora ya están en la tierra prometida, ya han llegado al destino. Pero aún, después de todo lo que habían visto y vivido de parte de Dios, ellos se habían apartado de Él y se habían ido en pos de dioses falsos. Aquí hay algo tremendo. Desde el versículo 2, Dios les dice que Él no se ha olvidado de ellos. El pueblo le dio la espalda, pero Dios les dice, me he acordado de ti. Y por eso, antes de castigarlos, Dios les habla y les invita a razonar para que ellos se vuelvan hacia Él en arrepentimiento. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Dios no solo contiende con ellos para que entren en razón, sino que también lo hace con los hijos de sus hijos. Es decir, que Él está llegando aún hasta la tercera generación. Esto es algo muy importante que no debemos dejar pasar, ya que en Éxodo capítulo 20, cuando Dios les dio los mandamientos, Él les dijo en el segundo mandamiento que no debían hacerse ídolos. Éxodo 20, versículo 5. No los adorarás, ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vea cómo Dios califica a los idólatras, como aborrecedores de Dios, porque todo aquel que adora un ídolo tiene que darle inevitablemente la espalda al Dios vivo y verdadero. Olvidarnos del Dios verdadero del cual hemos experimentado para seguir dioses ajenos es lo más abominable que podemos hacer contra Dios. Volvamos a Jeremías capítulo 2,
Pero veamos el versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? La gran vergüenza de los israelitas era que ellos eran el único pueblo que había experimentado una vida de provisión y de protección en la misericordiosa mano del único Dios verdadero, y por lo tanto no tenían ningún motivo para cambiarlo por dioses falsos. La acusación de Dios para ellos en el versículo 11 es directa. Es decir, que ni aun las naciones paganas, que no conocían al Dios verdadero ni lo servían, ni siquiera ellos llegaron a cambiar sus ídolos de barro, y en cambio sí lo hizo Israel. Continúa el versículo 11 diciendo: Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ellos habían dejado y habían cambiado al Dios que les había hecho un pueblo glorioso entre todas las demás naciones. Esto era algo tan absurdo que iba en contra de su mismo sentido común, y por eso Dios exclama en el versículo 12: Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Con esta expresión, Dios está diciendo que todo acto de idolatría de los hombres que ya han conocido al Dios verdadero es un acto vil, triste y miserable. Y por eso el versículo 13 dice que este acto no solo es un doble error, sino un doble mal. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Solo Dios es la única fuente de vida. Todas nuestras fuentes están en Él, y de ese manantial inagotable han descendido hasta nosotros todas las bendiciones de las que disfrutamos. Así lo dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Los hombres le damos la espalda a Dios y lo dejamos para cavarnos nuestras propias cisternas rotas que no retienen agua. Dos detalles hay aquí. En primer lugar, hay que hacer un gran esfuerzo para llegar al mal de hacer nuestras propias cisternas, cuando contamos ya con el agua de vida de forma gratuita y sin ningún esfuerzo. Y segundo, en lugar de tomar directamente del manantial de agua viva, acudimos a saciarnos de lo que no tiene agua, o donde el agua se corrompe y se evapora. ¿Qué es una cisterna rota? Una cisterna rota es cualquier persona o cosa en quien confiamos para satisfacer nuestra sed de Dios o llenar nuestro vacío de Dios. Pero para entender mejor nuestro vacío y sed de Dios, debemos pasar por un momento al libro de Génesis. Aquí vemos con cuánto amor Dios planeó y creó un mundo perfecto. Dios quería que nada le faltara al hombre y que su relación con él fuera perfecta. Dios crea un lugar perfecto para el hombre. Génesis capítulo 2. Un mundo limpio y con una temperatura ideal. Génesis 2, versículo 6. Un mundo con una gran abundancia de frutos y ríos de agua pura. Génesis 2, versículos 9 al 14. Dios crea al hombre y a su compañera como ayuda idónea y lo pone a gobernar en el mundo para que juntos disfruten de esa creación y compartan mutuamente de las tareas que tenían en medio de ella. Génesis 2, versículos 18 y versículos 21 al 22. Dios le da al hombre una ocupación para que se sienta útil y valioso. Génesis 2, 19 al 20. El mundo que nos muestra Génesis capítulo 2 es perfecto. Adán y Eva no sentían ningún temor entre ellos, o cuando Dios bajaba a compartir con ellos. No tenían ninguna clase de problemas de comunicación o de entendimiento. No tenían ninguna clase de preocupación, temor, inseguridad, angustia, frustración, desilusión o decepción. Ellos se sentían realmente valorados, amados, plenos y completos el uno con el otro, libres para actuar y para gobernar la tierra como querían. Pero ese mundo perfecto que les rodeaba cambió en un solo instante cuando desobedecieron a Dios, y entonces vemos como en Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al 24, sufren la separación de Dios y con ello sufren del engaño, de la deslealtad, la vergüenza, la ira, el dolor, la traición y la desconfianza mutua, que les trajo el rompimiento de su relación perfecta, no solo con Dios, sino entre ellos dos. Trate de imaginar por un momento cómo sería para estas dos personas, que habían conocido la plena felicidad, sentir de repente todas estas emociones negativas. Imagine el dolor, la confusión, la desesperación y el terror de sentirse desprotegidos y vulnerables. Experimentaron la ira justa de Dios sobre ellos y sobre el pecado, y presenciaron por primera vez la muerte y el derramamiento de sangre de un ser inocente para hacer justicia de sus injusticias momentáneamente y cubrir su pecado. Dos personas que se habían complementado perfectamente ahora se miraban con desconfianza.
cada uno sintiendo un vacío intolerable y ninguno estando en la condición de apoyar al otro para llenar al otro. ¿Qué fue lo que causó ese caos? Que Dios se alejó de ellos. A partir de entonces, cada ser humano nace en este mundo con un vacío de Dios y ese vacío existe porque el diseño de Dios para nosotros es que vivamos en perfecta unidad con Él. Por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Pablo en Romanos 3:23. Y aunque no somos totalmente conscientes de ese vacío, porque estamos habituados a él, sí podemos darnos cuenta de ese vacío a través de los 5 anhelos básicos del hombre. Primero, un ser fuerte de quien depender. Segundo, ser amado incondicionalmente. Tercero, sentirnos plenos e importantes. Cuarto, una comunicación plena con alguien que nos comprenda totalmente. Y quinto, un mundo perfecto para el cual fuimos creados. Todos los hombres tenemos estos anhelos profundos y todo lo que hacemos en nuestra vida busca saciar estas necesidades profundas. Fuimos creados para vivir en la dependencia absoluta de Dios, y Él es el único que puede suplir todas estas necesidades. Todas estas están implícitas ahí, en Génesis capítulo 2. Adán y Eva tenían satisfechos estos anhelos en Dios, y por esa razón, su vida personal y su relación como pareja fue perfecta en todo sentido. Dios era ese ser fuerte de quien dependían, anhelo número 1. Dios era quien les amaba sin ninguna condición, y por eso les proveyó salvación aún después de su caída, anhelo número 2. Su relación con Dios era lo que los hacía sentirse plenos e importantes, anhelo número 3. Solo Dios les comprendía perfectamente, pues Él había sido su creador. Por eso le dio al hombre una compañera, anhelo número 4. Y el mundo en el que vivían era perfecto, anhelo número 5. Todo esto fue así hasta que entró el pecado en el mundo, y por causa del hombre la tierra fue maldita. Lo dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Ahora, debido a que todos los hombres estamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado, estos anhelos no son suplidos y se vuelven en anhelos frustrados. El vacío del ser humano se debe a que todas estas cosas se perdieron cuando entró el pecado en el mundo, y debido a que el hombre no es consciente de lo que causa su vacío, porque está espiritualmente muerto. Así lo dice Pablo en Efesios 2:1. El hombre siempre está buscando llenar ese vacío de Dios de alguna manera diferente de Dios. Basta solo con mirar nuestro comportamiento para darnos cuenta de que todo lo que hacemos corresponde a uno o varios de esos 5 anhelos profundos. Por ejemplo, todos aquellos que buscan seguir a alguien como líder es porque necesitan un ser fuerte de quien depender. Si buscamos el cariño y la aprobación de nuestros padres, es porque necesitamos un ser fuerte de quien depender y queremos sentirnos amados incondicionalmente. Si buscamos tener una mejor situación económica, tener más comodidades y nos esforzamos por tener una perfecta salud, es porque deseamos un mundo perfecto y nos queremos sentir plenos e importantes. Si buscamos de un amigo auténtico y sincero, es porque queremos tener una comunicación plena con alguien que nos comprenda totalmente. Y si nos esforzamos por encontrar al cónyuge ideal con quien podamos ser felices, es porque buscamos un ser fuerte de quien depender, queremos ser amados incondicionalmente, queremos sentirnos plenos e importantes, queremos una comunicación plena con alguien que nos comprenda totalmente y deseamos un mundo perfecto. Básicamente todo lo que el ser humano busca en este mundo tiene que ver siempre con estos 5 anhelos profundos, y cuando no se suplen, se vuelven anhelos frustrados. Ahí se encuentra la clave para escudriñar nuestro corazón. Por ejemplo, alguien puede buscar ser excelente padre, porque su frustración es que nunca tuvo uno, o porque el que tenía no fue correcto, le maltrató y le abandonó. Eso tiene que ver con el anhelo profundo de un ser fuerte de quien depender. Alguien puede buscar estudiar mucho porque nunca tuvo los medios para hacerlo. Eso tiene que ver con el anhelo profundo de un mundo perfecto y el de sentirse pleno e importante. ¿De dónde viene mi sed de Dios? De mi propio interior. Los hombres no somos conscientes que nuestro vacío no es más que una sed de Dios. ¿Por qué? Porque el ser fuerte de quien debemos depender es Dios. El que nos puede amar incondicionalmente es Dios. El único que nos puede hacer sentir verdaderamente plenos e importantes es Dios. Con quien nos podemos comunicar libremente y quien nos comprende totalmente es Dios. Y el mundo perfecto se ha perdido, pero quien nos puede ayudar a vivir con significado en este mundo caído y quien nos prepara un lugar perfecto que podamos disfrutar en el futuro y por la eternidad
es únicamente Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, la fuente de agua viva es Dios, y el único que nos puede llenar totalmente es Él. La gran equivocación del hombre es creer que podrá encontrar a otra persona que le satisfaga plenamente su vacío. Esa es la razón por la que nos frustramos tanto a nivel de nuestras relaciones humanas, porque siempre esperamos que los otros nos consideren, nos entiendan, nos amen, nos sirvan, nos apoyen y sobre todo que nos satisfagan. Y cuando los otros no llenan nuestras expectativas, requisitos, necesidades o anhelos, nos desilusionamos de ellos, nos enojamos con ellos y los desechamos. Lo más irónico de todo esto es que ninguno de nosotros puede aceptar y reconocer fácilmente que también somos cisternas rotas para otras personas. Ninguno tiene la capacidad o la facultad para llenar plenamente a otro, pero sí exigimos o demandamos de los demás que nos llenen y que cumplan nuestros anhelos básicos. Piense en todas las cosas que más le chocan de otros, de sus padres, de sus hermanos, de su pareja, de sus hijos, de sus hermanos en la fe, de sus vecinos, de sus amigos, de sus colegas de estudio o de trabajo, de las personas en general que le rodean y de sus líderes o gobernantes de su nación. Nunca nadie nos va a satisfacer plenamente porque todos somos cisternas rotas, incapaces de saciarnos o llenarnos nuestras necesidades. La gran equivocación del hombre es creer que este mundo le podrá satisfacer plenamente su vacío. Piense en todas las cosas que le chocan y le molestan de este mundo. La falta de amor, el egoísmo, el orgullo, la hipocresía, la intolerancia, la deslealtad, las injusticias, la violación de nuestros derechos, la maldad, las guerras y muchas cosas más. El mundo no tiene remedio. Es un mundo perdido, caído y maldito por causa del pecado. Todo lo que hay en él y lo que éste nos ofrece es pasajero e insuficiente para el hombre. El placer por el trabajo, el dinero, la música, el sexo, las drogas, el alcohol, las fiestas, el juego, las compras o los viajes, la fama que brinda la música, los deportes, la belleza y el glamour, el deseo de los títulos académicos por reconocimiento, las redes sociales. Todo esto son cisternas rotas. Cosas efímeras pasajeras que solamente apuntan al ego del hombre. Como lo dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo esto son cisternas rotas, incapaces de saciar o de llenar nuestra verdadera necesidad de Dios. Este mundo le choca porque fuimos diseñados y creados para vivir en un mundo perfecto. La única fuente de amor verdadero es Dios, y esperar llenar nuestro vacío de Dios con otras personas diferentes a Él o con las cosas de este mundo es idolatría. Solo Dios es el único que nos puede llenar completamente porque fuimos creados para Él, para depender de Él y para honrarlo, alabarlo y adorarlo solamente a Él. En esto es en lo que el hombre encuentra su significado y su valor, en vivir de Dios y para Dios. Solo Dios es el que nos sostiene, nos considera, nos ama, nos atiende, nos sustenta, nos apoya y nos satisface plenamente. Él es la fuente de agua viva, y por eso nos manda a que lo busquemos primeramente a Él. Así lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el primer y gran mandamiento, y la manera de buscarlo a Él es a través de Cristo. Él dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuevamente, como lo vimos en el estudio pasado con Juan 3:16, no está hablando de todos los hombres, sino solamente de los que creen en Cristo para salvación, de los que se apropian del Evangelio. Solo aquellos que han comprendido su terrible condición separada de Dios y su gran vacío de Dios. Solo aquellos que tienen carga por su pecado y acuden a Cristo en arrepentimiento. Solo ellos son los que reciben el perdón de Dios y el Espíritu Santo de Dios que sacia y llena al hombre pecador. Y sabemos que esta fuente de vida es el Espíritu Santo, porque lo dice el Señor Jesucristo en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando hacemos que nuestra felicidad dependa de alguna persona o de las cosas del mundo, estaremos trabajando en cavar y llenar nuestra cisterna rota.
y con ello estaremos cometiendo pecado de idolatría. La idolatría no solo está en honrar, venerar o adorar imágenes talladas de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra. Cometemos idolatría cuando buscamos saciar nuestro vacío de Dios con los placeres que nos brinda este mundo o con las personas, nuestros padres, nuestra pareja o nuestros hijos. Cualquier cosa o cualquier persona que sean lo primero para nosotros. Por eso, debemos saber bien que si estamos buscando entrar en una relación de pareja con el fin de sentirnos plenos, saciados, llenos, satisfechos o realizados, estaremos cometiendo un error muy grande, porque estaremos buscando saciar nuestro vacío de Dios con cisternas rotas. Si queremos una vida verdaderamente plena y satisfactoria, primero debemos buscar personalmente saciarnos de Dios en una relación perfecta con Él como hijos suyos a través del Evangelio de Jesucristo. Y luego sí podremos entonces entrar en una relación que refleje esa llenura del Espíritu de Dios sirviendo a otro. De hecho, las funciones que se demandan de un esposo y de una esposa, dadas en Efesios capítulo 5 y en adelante, parten del punto de que cada persona ya debe ser plenamente satisfecha por el Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. De lo contrario, hombres y mujeres no podrán cumplir con lo que Dios les dice a cada uno en forma particular para formar un matrimonio bíblico. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con lo visto hoy, analicemos nuestras vidas y pensemos de qué está dependiendo nuestra verdadera felicidad. ¿Del dinero, la salud y la abundancia de bienes? ¿Del progreso, el trabajo, el éxito, la fama y el reconocimiento de los títulos? ¿De los placeres de la vida como los viajes, las fiestas, la música, los libros y el sexo? ¿De otras personas como los padres, nuestros hermanos, un cónyuge, nuestros hijos o un amigo? ¿O de los vicios tales como el alcohol, el tabaco, la gula, las drogas, el narcisismo alimentado por las redes sociales o la pornografía? Sea totalmente honesto consigo mismo. Sea totalmente honesta consigo misma. Y medite en esta semana en todas las cosas que para usted son un ídolo. Luego, cuando el Señor le muestre algo en su vida, pídale perdón al Señor y pídale que lo guíe en la verdad de su palabra para que usted pueda darle definitivamente la espalda a ese ídolo. Usted podrá darse cuenta de que su plena felicidad y gozo de vida dependen de algo o de alguien si la ausencia de éste le trae un tremendo enojo, irritación o un terrible dolor en su vida que usted no podrá resistir. Recuerde, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Está usted totalmente dependiendo de Dios en primer lugar? ¿Está usted bebiendo directamente del agua de vida? ¿O está dependiendo de una cisterna rota? Si usted sabe que realmente no tiene una relación perfecta con Dios, que no tiene la vida eterna, si usted se da cuenta que está bebiendo de cisternas rotas y no tiene la seguridad de la salvación, le invito a que acuda ahora mismo a Cristo y clame a Él en oración para que Él le conceda la gracia de la vida eterna. Busque un lugar donde pueda estar a solas con Dios y luego, en sus propias palabras, obedezca las dos únicas condiciones para recibir la salvación y la adopción como hijo de Dios que Cristo mismo nos da en Marcos 1:15. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de forma concreta de sus pecados delante de Dios, reconociendo que es culpable por su naturaleza pecaminosa, y dele la espalda a esos pecados que Dios aborrece. Y luego crea, aprópiese y reciba esa justicia que cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por sus injusticias. Porque solo así es como Dios lo recibirá y lo va a declarar total y jurídicamente perdonado y reconciliado con Él. Abandone todas sus cisternas rotas que no retienen agua y beba cada día de la única fuente de agua de vida eterna. Si usted tiene esta fuente de vida, entonces no estará esperando que las cosas de este mundo y ni siquiera las personas o su mismo cónyuge sacien sus necesidades. Este es el primer paso para un noviazgo de éxito que nos va a conducir a un matrimonio de éxito, nos va a dar la felicidad que promete y evitará un odioso divorcio.
Es nuestro deseo que esa felicidad sea para usted también. Gracias por acompañarnos y les esperamos en nuestro próximo mensaje donde entraremos con la segunda sección, el noviazgo.